Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para continuar nuestro estudio con la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2 y esta noche estaremos meditando desde el versículo 22 hasta el versículo 41. Este es un pasaje un poco largo, así que vamos a ir versículo a versículo y haciendo algunos comentarios. Pero antes de seguir adelante, vamos a tener unas palabras de oración para pedirle al Señor que Él nos guíe en este estudio y que nos enseñe aquello que nos tenga que enseñar. Saben que hay una bendición especial cuando uno estudia la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque es la forma que el Señor nos puede enseñar todo su consejo. Como decía en Mateo 28, decía que os he enseñado todo el consejo de Dios. O sea que es lindo realmente estudiar la palabra de Dios así, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Oremos. Padre amado, una vez más venimos a ti, Señor, hambriento de tu palabra, anhelantes de escuchar tu voz, de que tú nos hables, Señor, por medio de este pasaje que nos toca en esta noche. Queremos que tú nos hables, Padre amado, a nuestros corazones y nos enseñes aquello que necesitamos aprender. Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio y pueda enseñarnos estas cosas para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que empezábamos con el versículo 22 y el versículo 22 y 23 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. En estos versículos 22 y 23, básicamente el Señor nos dice tres cosas. En primer lugar, nos habla de Jesús y cómo fue su vida que pasó aquí en la tierra. Él dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Es interesante que Jesús llevó una vida entre nosotros siempre para bendición de otros, haciendo el bien. Y aquí está hablando el apóstol Pedro a aquella gente que Jesús, nada de lo que hizo fue malo. Al contrario, todo lo que hizo fue en bien de las personas, sanando, como dice aquí, haciendo milagros, maravillas, prodigios y señales. En segundo lugar, les dice a ellos que Jesús vino a entregar su vida por todos, como dice aquí, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fueron los judíos que le quitaron la vida a Jesús. No, el plan de Dios era que Jesús viniera y a través de su vida, su muerte y su resurrección salvara al mundo. Por eso dice que ya había un anticipado conocimiento de Dios. Esto iba a pasar. Pero la verdad es que fueron personas humanas, fueron los judíos quienes literalmente le quitaron la vida, pero él vino a entregar su vida en rescate por muchos. En Mateo 26, 24, Jesús, hablando de Judas cuando le iba a entregar, dijo lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Es decir, el Hijo del Hombre iba a entregar su vida según estaba profetizado de él y según el conocimiento de Dios, pero fueron los hombres que le quitaron la vida. La tercera cosa que nos enseña este pasaje es que la parte final, ¿no? Y es la parte más difícil donde Pedro muestra su valentía cuando le dice: ustedes prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro a ellos es: ustedes son unos asesinos, ustedes le quitaron la vida a Jesús. Pedro fue valiente, fue osado para culpar a los judíos de la crucifixión de Jesús.
Nosotros, hermanos, también debemos tener la misma valentía para confesar a Jesús delante de los hombres, para no tener miedo y menos vergüenza. El Señor dijo: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me niegue, yo también le negaré. Desde el versículo 24 hasta el versículo 35 es el corazón de este mensaje de Pedro. Nos habla de la resurrección de Jesús. La noticia era: Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Él le dice directamente, ¿no? Jesús vive, ha resucitado, Él ha sido exaltado y ahora vive a la diestra de Dios. Este es el mensaje central. Pablo dijo más adelante: si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No vamos a leer todo este pasaje del 24 al 35, son 11 versículos, pero voy a tocar algunos versículos de ellos. Así que si tuvieran la Biblia a la mano, por favor, vamos a tocar algunos versículos. Veamos algunos detalles de este pasaje. Por ejemplo, 5 veces menciona de la resurrección. En estos 11 versículos, 5 veces Pedro habla: Jesús ha resucitado. Por ejemplo, en el versículo 24 dice aquí: Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. Dios lo levantó. Él no quedó en el sepulcro. Dios lo levantó de allí. Versículo 27. Hablando de David, Pedro dice: David había profetizado sobre Jesús: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya David, cientos de años atrás, había visto esta imagen, y él dice: no dejarás que mi alma quede en el Hades, ni que tu santo vea corrupción, sino será levantado del sepulcro. Versículo 30. Pedro menciona a David que Dios le prometió que su reinado nunca terminaría. Y aún más, Dios había prometido a David que algún día Jesús se sentaría en su trono. Por eso dice que su reinado no tendrá fin. Dice el versículo 30, Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Por eso a Jesús se le dice muchas veces el hijo de David, porque viene de la descendencia, ¿no? También en el versículo 32 está el testimonio que dan los discípulos de Jesús. Versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos los discípulos de Jesús lo vieron resucitado y ellos son testigos de esta resurrección. También menciona en el versículo 34 y 35 a David cuando dijo que su padre lo sentaría a la diestra de Dios y que pondría a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Versículo 34 dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Jesús ya no está muerto, Jesús está resucitado. ¿Y dónde está? Jesús está en la diestra del Padre. Versículo 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, versículo 34, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Queridos hermanos, seguimos a un Cristo vivo. Él ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esto es lo que nos enseña Pablo en Romanos 8:34, cuando él dijo: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué gran privilegio que tenemos todos los que somos seguidores de Cristo, que ahora el Señor está a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. Gracias al Señor por esta bendición. Así que del versículo que hemos visto, desde el versículo 24 hasta el versículo 35, nos habla de la resurrección de Jesús. Hermanos, esto era tan importante para los discípulos en ese tiempo, porque antes de Jesús la gente no creía en la resurrección.
Pensaban que con la muerte terminaba todo. Pero, como dice la palabra, Jesús es primicia de los muertos. Y un día los que murieron con Él resucitarán para estar siempre con el Señor. El versículo 36 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que están diciendo aquí Pedro es: queremos ahora que toda esta multitud de más de 4,000 personas sepan que Jesús, que ellos crucificaron, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Estos dos títulos que da Pedro para Jesús son muy importantes. ¿Por qué? Porque la palabra Señor con mayúscula aquí significa amo. Es decir, decir Señor en ese contexto que vivía el pueblo de Israel, que era que estaba bajo el imperio romano, era muy peligroso, porque en aquel entonces César era el emperador romano y él era el Señor. César era el Señor, casi Dios. Todos lo veneraban y lo adoraban. Y decir que Jesús es el Señor es como si estuviera sublevándose a la autoridad romana. Por eso que a partir de ahí los apóstoles comenzaron a predicar que Jesús es el Señor. Como decía Romanos 10:9, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El Jesús es el Señor. Él es nuestro Señor. Él es el amo. Él es el único Dios verdadero. Y el segundo título que le da este versículo es Cristo. Como dice aquí, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo en griego significa ungido y en hebreo Mesías. Es decir, significa el Salvador. Y Pedro va a decir en otra oportunidad, hablando del mismo Jesús, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahora Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Salvador porque perdonó nuestros pecados y nos ha dado vida nueva, pero también es nuestro Señor porque Él es nuestro santificador. Nuestra vida le pertenece totalmente a Él y queremos hacer lo que Él nos diga. Él es el Señor, nosotros somos los esclavos, los seguidores del Señor. Versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras que no están escritas en este pasaje, dice que Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En este momento, el Espíritu Santo, hermanos, trajo convicción de pecado. Recuerden que hablamos que una de las tareas del Espíritu Santo era convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Espíritu Santo, aquel que había impulsado a hablar a estas 120 personas en diferentes idiomas, en 16 idiomas, ese mismo Espíritu Santo que le dio el valor a Pedro a ponerse de pie y hablar delante de estas 4,000 personas, ese mismo Espíritu Santo trajo convicción de pecado que les llevó a decir a la gente, y quizás muchos de ellos fueron los que le crucificaron materialmente, quizás fueron los que comenzaban a gritar: crucifícale, crucifícale. Esas mismas personas ahora dice que le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya no eran enemigos, ahora eran hermanos. Ya no eran lejanos, ahora eran cercanos. Y la pregunta es: si nosotros hemos hecho eso, si hemos matado a aquel que vino haciendo bienes,
¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, pienso que este era el momento en que Pedro estaba esperando que ellos dijeran esta cosa, que reconozcan su pecado para que puedan aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas. Por eso Pedro en este momento les dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí ellos tenían que hacer algunas cosas. El mensaje había sido dado. El amor de Dios había sido extendido hacia ellos. Estaban ofreciendo el perdón de sus pecados. La primera cosa que tienen que hacer es arrepentirse. Arrepentimiento significa sentir dolor por los pecados cometidos. Y tenían que arrepentirse primero, sentirse tan mal por lo que habían hecho y pedir perdón para que por medio de este perdón ellos tengan un cambio de mente, y no solamente de mente, de pensamiento, sino de conducta, es decir, dejaran de pecar. Arrepentir significa dar una vuelta completa. Si voy en una dirección hacia el norte, es volver al sur, es dejar de pecar. Y la segunda cosa que tenían que hacer es bautizarse para perdón de pecados. En aquel tiempo, el acto del bautismo era un testimonio público de haber muerto al pecado, del deseo voluntario de dejar el pecado para vivir para Dios. Por eso que Pedro les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Si ellos se arrepentían y si ellos se bautizaban para perdón de pecado, ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Como dice aquí, y recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Nacerían de nuevo. Nacerían, como dijo Jesús a Nicodemo, del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque se habrían arrepentido, habrían pedido perdón y el Señor les habría perdonado y recibirían el Espíritu Santo. Pedro enfatiza aquí a la parte final. Para ellos era esta promesa, para vuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. Ustedes saben, queridos hermanos, que el mensaje en primer lugar fue dirigido a los judíos, ¿verdad? Jesús vino y predicó a los judíos, Pedro predicó a los judíos, pero luego el mensaje era para todos los que el Señor llamare. Por eso que Pablo fue llamado el apóstol a los gentiles, es decir, el apóstol a todos menos a los judíos, es decir, el resto del mundo, ¿verdad? Porque este evangelio era para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que damos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en la vida de los incrédulos, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Un día el Señor vino a nuestros corazones y vino porque Él nos hizo ver que andábamos mal delante de Él, y fue el Espíritu Santo quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y fue allí que nos arrepentimos, allí que le pedimos perdón a Dios, y ahí que experimentamos que esta salvación tan grande está al alcance de todos aquellos que se arrepienten y aceptan a Jesús como su Salvador personal. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de las buenas nuevas que Jesús vino a traernos. Y es posible que esta noche nos esté escuchando alguna persona que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, y que al escuchar estas palabras, al escuchar esta meditación de esta Escritura, puede darse cuenta que su vida no está de acuerdo a lo que el Señor nos pide, que ha pecado, que está lejos de Él. El mensaje, las palabras de Pedro son también para estas personas. Arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo y nacerán de nuevo, tendrán nueva vida. Y como dice la palabra, que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como sucedió con estas personas allí en Jerusalén,
cuando predicó Pedro. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando dice aquí los que recibieron la palabra, quiere decir los que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Dice la palabra de Dios que fueron bautizados, es decir, que no solamente creyeron en su corazón, que recibieron la palabra en su corazón y la aceptaron, sino que dieron testimonio público de su fe, de su nueva fe en Jesús. Todo el mundo pudo ver que ellos ahora decidieron seguir a Jesús y se añadieron como 3,000 personas. Qué lindo que la iglesia empezó a crecer. Ya no eran 120, ahora eran 3,120 personas los seguidores de Jesús y los que componían esta nueva iglesia naciente. El Evangelio, queridos hermanos, tiene poder para transformar a cualquier persona. Ellos, al oír las buenas nuevas, el Evangelio del Señor y el Espíritu Santo obraron en sus corazones, aceptaron a Jesús y sus vidas fueron transformadas. Nuestro deber, queridos hermanos, como el apóstol Pedro, es predicar el Evangelio para que éstos, a su vez, puedan entregar sus vidas a Jesucristo. ¿Qué nos enseña este pasaje de las Escrituras que hemos estudiado en esta noche? En primer lugar, vemos la valentía del apóstol Pedro, la osadía que él tuvo para predicar un mensaje valiente, directo. Él le dijo a los judíos en aquel tiempo, ¿no? Ustedes crucificaron a Jesús. Esto nos enseña a nosotros, queridos, que debemos tener igualmente valentía para confesar a Jesús delante de los hombres. No debemos tener miedo, ni tampoco tenemos vergüenza de Él. Tenemos que confesar, declarar que Jesús es el Salvador de la humanidad y que nosotros somos sus seguidores. En segundo lugar, vemos que nosotros seguimos a un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vivo. Él no se quedó en la tumba. Él no está en el crucifijo, ahí crucificado. Él no está doliente, sino creemos en un Cristo victorioso, que al tercer día resucitó y se levantó entre los muertos. Pero no solamente que Él está vivo, sino que la palabra de hoy nos enseña que Él está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. No solamente está vivo, sino que ahora intercede por nosotros. Gracias a Dios que creemos en un Cristo resucitado, un Cristo vivo que nos dijo en Mateo 28, a la parte final, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tercer lugar, hermanos, qué lindo es poder decir Jesús es mi Salvador y Él es mi Señor. Jesús me perdonó de todos mis pecados, pero también Jesús santifica mi corazón y Él es el amo, Él es el Señor y yo soy su esclavo, yo soy su seguidor. Jesús es nuestro Salvador y Jesús es nuestro Señor, como decía Pedro. A este Jesús crucificado Dios le ha hecho Señor y Cristo. Significa Salvador y Señor. Y este pasaje también nos enseña, hermanos, en cuarto lugar, que el Evangelio que nosotros predicamos es todopoderoso. Es poderoso, capaz de transformar a cualquier persona que acepte a Jesús como su Salvador personal, que se arrepienta y que se bautice para perdón de pecados. Es un evangelio poderoso, como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Aquel que cree, sus vidas son transformadas. Nuestro deber como cristianos, como seguidores de Jesús, es predicar el evangelio, así como lo hizo Pedro ese día. Prediquemos el evangelio para que la gente entregue
sus vidas a Jesús. Qué linda enseñanza que el Señor nos da esta noche. Que el Señor nos ayude para que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Seamos valientes predicando el Evangelio. Seguimos a un Cristo vivo que está a la diestra del Señor, de nuestro Dios. Que Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Salvador. Y que nosotros tenemos que compartir este Evangelio todopoderoso, que todo aquel que en él cree es transformado completamente. Y qué lindo que la iglesia puede crecer de esa forma, para ser la iglesia que el Señor quiere y cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra, que dio su vida, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor aplique esta palabra a nuestras vidas y que podamos en la carne, que podamos cumplirla, obedecerla, vivirla hoy día. Tengamos un momento de oración. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos enseñas, Señor, que el apóstol Pedro en aquel tiempo fue valiente. No tuvo miedo de confesar que tú eras el Salvador, que ellos cometieron un pecado tan grande en asesinarte. No tuvo miedo, tampoco tuvo vergüenza de decir yo soy hijo de Cristo. Gracias, Señor, porque ahora nosotros creemos en un Jesucristo vivo, un Jesucristo que ha resucitado, que no está muerto, pero más que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Salvador, pero tú también eres nuestro Señor. Tú perdonaste nuestros pecados, pero tú también quieres santificarnos. Nuestra vida te pertenece totalmente a ti. Gracias, Señor, porque a través de la obra del Espíritu Santo, tú has transformado nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que la salvación está al alcance de todos aquellos que se arrepientan y te reciban en sus corazones. Gracias, Señor, que tú puedes transformar a cualquier persona. Tú puedes darle una nueva vida. Y hoy, Señor, nosotros disfrutamos de esta vida que tú nos das como un regalo. Gracias, te alabamos, te adoramos, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.